Psicología de la memoria. Vamos con el primer tema. El tema se llama Introducción al estudio de la memoria humana. La memoria es un proceso psicológico que sirve para codificar información, almacenarla en el cerebro y recuperarla posteriormente. Codificar, almacenar y recuperar. A continuación hablaremos sobre los dos pioneros europeos de la psicología científica, el filósofo y psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus y el psicólogo de la Universidad de Oxford, Frederick Bartlett. El aprendizaje y la memoria se empezaron a estudiar en el laboratorio a finales del siglo XIX. Ebbinghaus, 1885, hizo la principal aportación mostrando que se podía utilizar el método científico experimental en el laboratorio para estudiar la memoria y el aprendizaje, prestándose a sí mismo como sujeto experimental. Fue el primero en usar el método científico experimental que ya se había usado antes en la psicofísica. Él introdujo el método de los ahorros y comprobó que el material olvidado se aprendía de nuevo en muchos menos ensayos de los que necesitó para aprenderlo la primera vez. Según este modelo empirista de Ebbinghaus, el individuo usa la repetición para mejorar su memoria. La tradición del aprendizaje verbal ha seguido utilizando este método hasta más de la mitad del siglo XX. Los resultados de las investigaciones fueron publicados en el libro sobre la memoria. Bueno, un resumen rapidito sobre Ebbinghaus. Se usó a sí mismo como sujeto experimental, utilizó el método científico experimental y uso de la repetición de trigramas sin sentido, que ahora las vamos a ver. El método de los ahorros consistía en utilizar sílabas sin sentido formadas por consonante, vocal, consonante, bic, tol, cax, como estímulos con el fin de estudiar la memoria en condiciones controladas. Se trataba de repetir una serie de veces series de sílabas sin sentido y tratar de recortarlas en el mismo orden presentado después de distintos intervalos temporales. El método consta de 3 pasos principales: medir el tiempo invertido en realizar el primer aprendizaje, medir la duración del reaprendizaje y calcular la diferencia entre los resultados de los pasos 1 y 2. Es muy sencillo. El método de los ahorros de Ebbinghaus. Por ejemplo, vamos a ponerlo en práctica y así cuando nos salga una pregunta en el examen sobre este tema vamos a saber solucionarla. Supongamos que para aprender por primera vez una de las listas de Ebbinghaus, una persona tardó 1800 segundos. Para volver a aprender la misma lista después de un tiempo necesitó 1200 segundos. La ganancia obtenida fue de 600 segundos, 1800 menos 1200, 600. Posteriormente, esta ganancia de 600 segundos la transformó en porcentaje de ahorro que representó en el eje de la ordenada de su gráfico sobre la función del olvido. 600 dividido entre 1800 por 100 nos da 33,33%, que sería el porcentaje de ahorro. Consideró que una lista estaba aprendida cuando el sujeto que realizaba el aprendizaje era capaz de realizar 2 repeticiones de la lista en el mismo orden de presentación sin cometer ningún error. El olvido de la lista de sílabas sin sentido era muy grande al cabo de 8 horas y bastante estable a partir del primer día. La curva del olvido muestra el deterioro que se produce en la memoria con el tiempo transcurrido desde el momento del aprendizaje. Un concepto importante relacionado con el concepto de curva de aprendizaje es el de la duración de la traza de memoria en el cerebro. Cuanto más fuerte sea dicha traza, más largo será el periodo temporal que la persona será capaz de recordar la información. La tradición del aprendizaje verbal se inició con los estudios de Ebbinghaus y ha sido el enfoque metodológico utilizado por sus seguidores. Aquí tenemos los 4 términos que tienen que ver con Ebbinghaus, así que cuando vemos curva del olvido, curva del aprendizaje, traza de memoria o aprendizaje verbal, seguramente tendrá que ver con Ebbinghaus. Ebbinghaus también comprobó que la hora del día en la que se realiza el aprendizaje de la lista influye en el recuerdo posterior del material retenido en la memoria. Encontró que recordaba mejor la lista si la aprendía por la mañana que si lo hacía por la tarde, ¿vale? Es decir, que la hora del día en la que se realiza el aprendizaje tiene mucho que ver con el recuerdo en la memoria. ¿Qué ocurre con el material olvidado? Ebbinghaus pudo
responder a esta pregunta precisamente porque utilizó el método científico experimental. Y la respuesta es que el material completamente olvidado lo aprendía de nuevo en unos cuantos ensayos, menos de los necesarios para aprender la lista la primera vez. Por tanto, algo debía haber pasado en el cerebro. Eso es cierto, ¿vale? Este tema 1, por ejemplo, yo ya me lo estudié en su momento muy bien, pero he dejado unos meses sin tocarlo y ahora que lo he vuelto a tocar, se me habían olvidado muchas cosas. Pero es verdad que en cuanto lo leí una vez, había recordado ya todo en un plis plas, ¿vale? Así que esta teoría de Ebbinghaus tiene algo de razón. El modelo de memoria de Ebbinghaus era un modelo empirista basado en 3 supuestos. 1. Las representaciones de la memoria tenían la forma de imágenes. 2. Cuando dos elementos se producen juntos terminan asociándose en la memoria. Y 3. Las propiedades de un sistema psicológico complejo pueden estudiarse utilizando las unidades simples del sistema. De forma que las funciones superiores, es decir, la memoria, son lo mismo que las funciones inferiores, las sílabas sin sentido. Según este modelo, cuando la persona intenta aprender un material mediante la repetición, en una primera fase construiría una representación del material a retener en su memoria. En la segunda fase, el sistema se movería desde esta representación inicial a través de las conexiones o nexos asociativos formados durante el aprendizaje de la lista para llegar hasta el estímulo objetivo que se desea recuperar y hacer consciente trayéndolo a la memoria. Los estudios realizados en el seno de esta tradición mostraron que las palabras de una lengua varían en función de distintos parámetros como el valor de la imagen, la concreción, la frecuencia de uso y el significado, de modo que se ha encontrado que las palabras con valores altos se recuerdan mejor que las palabras que tienen valores bajos. ¿Tiene sentido? A Ebbinghaus se le debe la intuición de que las ideas que habían sido conscientes en un momento dado no se perdían y, aunque no pudieran observarse directamente, se encontrarían almacenadas en algún lugar. Siempre se interesó por descubrir las leyes que rigen la memoria humana. Los críticos del trabajo de Ebbinghaus alegaban que sus estudios carecían de validez ecológica porque sus resultados no podían aplicarse a la vida diaria. La memoria puede estudiarse en ambientes naturales, pero para que sus resultados sean válidos hay que cuidar los aspectos metodológicos y el diseño de los estudios a realizar de una manera muy minuciosa. Así que una de las críticas que se le hizo al señor Ebbinghaus es la falta de validez ecológica o externa, también la llamamos. Vamos con nuestro siguiente autor, Bartlett. Es otro pionero en el estudio de la memoria humana y estudia el funcionamiento de la memoria en ambientes naturales y muestra el papel central de los esquemas para la memoria y el recuerdo en la representación del conocimiento. Presentó su teoría de los esquemas que está en la base de la psicología cognitiva actual. Propuso la existencia de un procesamiento arriba-abajo guiado por el significado. Las personas recuerdan las historias en función de sus propios esquemas mentales, historias que transforman y distorsionan hasta hacerlas coincidir con dichos esquemas. Bartlett coincide con Ebbinghaus en que la psicología de la memoria debía utilizar el método científico experimental. Creía que debía realizarse en ambientes naturales, pero en su caso utilizando estímulos y material significativo en lugar de sílabas sin sentido. Este método se conoce como el método de la reproducción repetida. Utilizó el método de la reproducción repetida y descubrió el papel activo del individuo en la reconstrucción de las historias reproducidas. Los recuerdos dependían de los esquemas de las personas que reproducían la historia, de sus expectativas y experiencias personales. En el método de la reproducción repetida, Bartlett clasifica los resultados en estas categorías. Omisiones, que son los participantes no recuerdan la información que les parece poco lógica y que les resulta difícil de comprender, por lo tanto la omiten. Luego las racionalizaciones, que los participantes añaden nueva información para que el pasaje adquiera sentido. Las transformaciones del contenido, que transforman los nombres en unos que les resulten más familiares. Y tema dominante, es decir, que algunos temas adquieren un valor dominante y todo se relaciona con ese tema dominante.
La tradición constructivista representada por Bartlett asumía que el registro de la información en la memoria requería la comprensión del evento. Además, distinguió la memoria de otros procesos como el pensamiento constructivo, la imaginación y el fenómeno creativo. Su manera poco formal de realizar y describir los experimentos y el no preocuparse demasiado de que el experimento pudiera ser replicado por otros investigadores, así como no presentar el análisis estadístico de sus experimentos, constituyó la principal debilidad del enfoque de Bartlett. Sin embargo, su trabajo mostró características de la memoria humana importantes para la vida cotidiana y abrió el camino para explotar la importancia del significado, la reconstrucción y los esquemas. Entonces, en un pequeño resumen, las tres principales críticas de Bartlett fueron la poca formalidad, el experimento no se pudo replicar y no hubo análisis estadísticos. Conclusiones. La precisión en la reproducción es la excepción y no la regla. Las personas reproducen la narración de forma bastante persistente, la historia se vuelve estereotipada cuando se reproduce con frecuencia y cambia muy poco cuando se vuelve a reproducir. Sobre la memoria y el olvido existen dos tradiciones diferentes, una basada en el control experimental para que las variables extrañas no influyan en el resultado y otra basada en materiales con significado más próximos a la vida real, es decir, con mayor valor ecológico. Podríamos decir que en la primera tradición se podría clasificar al trabajo de Ebbinghaus y en la segunda al de Bartlett. William James propuso la condición dual de la memoria que proponía la existencia de una memoria primaria y de corta duración, inmediata a corto plazo y consciente, y memoria secundaria de larga duración de carácter permanente y menos consciente. Utilizó el método de la introspección. La idea principal compartida por los psicólogos del procesamiento de la información era que la mente humana funciona como un programa de ordenador en el que cualquier información compleja puede descomponerse y especificarse a un nivel más simple. Donald Broadbent, 1958, propuso las primeras teorías sobre atención selectiva, el denominado modelo de filtro, que es un diagrama de flujo en el que se representan los diferentes sistemas de memoria. Fue el primer modelo estructural para explicar cómo fluye la información atendida y no atendida en el sistema cognitivo humano y la conciencia. Propone que las características físicas, tono, altura de un mensaje auditivo se utilizaban para focalizar la atención de un único mensaje. Se conoce como el modelo de la selección temprana porque los mensajes irrelevantes son filtrados antes de que se procese el significado del estímulo. La capacidad del sistema de procesamiento es limitada. Según él, procesamos la información de forma serial. La misión del filtro selectivo es interceptar la información no deseada o no atendida e impedir su paso mientras permite el paso de la información atendida para su total procesamiento. Esta información que logra pasar el filtro se convierte en información consciente y llega a formar parte de la memoria de larga duración. Entre el filtro selectivo y los sentidos se encuentra el almacén a corto plazo. En algunas líneas, para resumir el trabajo de Broadbent, tenemos que saber que se trata de una atención selectiva en su modelo de filtro. También tenemos el modelo de la selección temprana, donde la capacidad es limitada. Tenemos el filtro selectivo, que es un diagrama de flujo en el que se representan los diferentes tipos de memoria, y el almacén a corto plazo, ¿vale? Atención selectiva, modelo de la selección temprana, filtro selectivo y almacén a corto plazo. Craig y Lockhart son también autores que tienen que ver con el procesamiento de la información. 1972 investigaron cómo influían los niveles de procesamiento en la retención de la información y su influencia en el recuerdo posterior. Los estímulos que llegan al sistema cognitivo pueden ser procesados a diferentes niveles de profundidad que vienen determinados por una serie de variables como las conexiones con memorias preexistentes, el tiempo invertido en procesar el estímulo, el esfuerzo cognitivo realizado y la modalidad de la entrada sensorial. El procesamiento superficial produce una traza de memoria débil que puede decaer rápidamente, los rasgos fonéticos y ortográficos, por ejemplo. El procesamiento profundo se basa en el procesamiento semántico, en el significado de los estímulos, y produce un trazo de memoria más duradero. La fuerza del trazo de memoria se entiende como una variable continua. Bueno,
Conceptos importantes en cuanto a Craig y Lockhart, lo tenemos aquí apuntado: niveles de procesamiento, procesamiento superficial y profundo, y la fuerza del trazo de memoria como variable continua. La psicología cognitiva. Con la llegada de la psicología cognitiva, la mente humana funciona como un programa de ordenador. Y el paradigma del procesamiento de la información nos encontramos con el neoconductismo, la ingeniería humana, las ciencias de la comunicación y la lingüística. Según la psicología cognitiva, la información se encuentra almacenada en las representaciones mentales que pueden manipularse mediante diferentes procesos psicológicos. Atkinson y Shiffrin proponen en 1968 el modelo multialmacén, que consiste en una serie de cajas que contienen 3 almacenes de memorias diferentes: los almacenes sensoriales, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La neurociencia cognitiva estudia las relaciones entre los procesos mentales y el cerebro humano, investiga la existencia de distintos sistemas de memoria constituidos por redes neuronales de las que dependen los distintos tipos de memoria. Santiago Ramón y Cajal estudió la histología del sistema nervioso, propuso la teoría de las neuronas y la ley de su polarización dinámica, que sirvió para explicar la del impulso nervioso. En 1906 recibió el Premio Nobel en Fisiología y Medicina junto a Camillo Golgi. Los seres humanos modifican su conducta como consecuencia del aprendizaje. La memoria es el proceso psicológico que permite mantener de forma actualizada diferentes elementos de información mientras los integramos entre sí. La retención de las experiencias previas depende de las representaciones mentales internas y de la capacidad de reactivar y hacer presentes tales representaciones. La percepción también produce representaciones mentales internas, pero no son memorias porque no provienen del aprendizaje. Aportaciones de la neurociencia al estudio de la memoria. La técnica de neuroimágenes cerebrales que primero se empezó a utilizar para registrar la actividad cerebral fue la electroencefalografía. Es una técnica no invasiva utilizada para medir la actividad eléctrica del cerebro mediante la colocación de una serie de electrodos en el cuero cabelludo. Hans Berger, en 1920, la usó por primera vez en humanos. Los potenciales evocados permiten registrar la actividad cerebral producida en distintas zonas de la corteza cerebral cuando se presentan estímulos. La tomografía de emisión de positrones y la resonancia magnética funcional se usan para estudiar las relaciones existentes entre el cerebro y la memoria. Memoria de larga duración. Endel Tulving, 1972, fue el primero en distinguir entre memoria episódica y memoria semántica. Larry Squire, 1987, dividió la memoria a largo plazo en memoria declarativa y memoria procedimental. La memoria declarativa contiene los conocimientos que pueden ser traídos a la mente o declarados mediante proposiciones o imágenes. Es una memoria de hechos. Y la memoria procedimental es una memoria de habilidades, con saber hacer cosas. Tiene que ver con saber hacer cosas. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que vimos en la diapositiva anterior para entender mejor el tema de las dos memorias, declarativa y procedimental, que ambas son memorias a largo plazo, procedimental y declarativa. La memoria procedimental tiene que ver con habilidades motoras y cognitivas y fenómenos del priming, y es una memoria inconsciente, automática y práctica, ¿vale? Digamos que es un poco más robótica la procedimental, cuando cogemos el coche y nos sentamos y empezamos a escuchar música y a la vez mirar el GPS y responder una llamada y mirar por la ventanilla a ver los árboles. Pues ahí usamos la memoria procedimental, que es una memoria de habilidades motoras y es además automática e inconsciente y práctica. Y la declarativa es todo lo contrario, es una memoria consciente, ¿vale? La memoria procedimental implica la memoria implícita, las destrezas motoras y el condicionamiento, ¿vale? Y la memoria declarativa se divide en dos, la episódica y la semántica. La memoria episódica son hechos pasados, fechados en el tiempo, autobiografía, etc. Y la semántica son conocimientos del mundo y del lenguaje, hechos y conceptos, definiciones, ¿vale? Todo lo que estudiamos nosotros, por ejemplo, en la psicología, en la carrera de psicología, pues sería una memoria semántica. Pruebas para evaluar la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo puede evaluarse con pruebas de recuerdo libre, recuerdo señalado y reconocimiento.
El recuerdo libre se presenta el material y después de un tiempo se tiene que recordar el material en el mismo orden en el que fue presentado o en el orden que se desee. Bartlett usó esta prueba en su experimento, como lo hemos visto. El recuerdo señalado, aquí es lo mismo, pero se proporcionan algunas pistas. Y en el reconocimiento, también se llama prueba antiguo-nuevo, se presentan estímulos tanto nuevos como antiguos y se tiene que averiguar cuáles estímulos son nuevos y cuáles no. La postura más influyente es la existencia de distintos sistemas de memoria en el cerebro humano. La idea de que la memoria no es un proceso psicológico único florece a partir del trabajo de Brenda Milner, 1962, que mostró que un paciente amnésico conocido como HIM era capaz de aprender después de unos días de entrenamiento a dibujar un espejo mientras era incapaz de recordar que había practicado la tarea. Esto demostró que la memoria no era unitaria, sino que había varios tipos de memoria. Warrington y Weisskranz, 1970-1978, demostraron que los pacientes amnésicos presentaban buena retención en otras tareas no motoras. A pesar de todos estos descubrimientos, el verdadero impulso a la propuesta de la existencia de distintos sistemas de memorias llegó con la demostración de que los pacientes amnésicos actuaban normalmente en ciertas tareas de memoria cuando no se les pedía que recuperaran la información de forma voluntaria, cuando se les proporcionaba instrucciones como complete este fragmento de palabras con la primera palabra que le venga a la mente. Sin embargo, estos pacientes eran incapaces de recuperar la información cuando se les daba esta instrucción. Utilice este fragmento de palabra como una pista para recuperar la palabra. Para la recuperación voluntaria de las palabras, los pacientes amnésicos actuaban al azar. Este ha sido el tema 1, muy resumido y práctico. Vamos a ver algunas preguntas de examen. El acercamiento de Bartlett al estudio de la memoria se basa principalmente en un tipo de procesamiento abajo-arriba para explicar los resultados encontrados. Es falso porque la pregunta es trampa, no es abajo-arriba, sino arriba-abajo. Y hay muchas preguntas así, mucho cuidado. Es otra pregunta trampa. El estudio de la memoria humana en ambientes naturales realizado por Ebbinghaus constituye una de las primeras aproximaciones al estudio científico de la memoria. También es falso, ya que el estudio de la memoria humana en ambientes naturales era una característica de Bartlett. Ebbinghaus lo ha hecho en el laboratorio. La curva del olvido representa el porcentaje de olvido que se produce en función de la codificación de la información. No es por la codificación, es por el tiempo. La curva del olvido muestra el deterioro que se produce en la memoria con el tiempo transcurrido desde el momento del aprendizaje. Aquí tenemos el porcentaje de ahorro que vimos antes. Ebbinghaus comprobó que una persona para aprender por primera vez una de sus listas tardó 800 segundos, cuando después de una semana esta misma persona volvió a reaprender la misma lista, tardó en aprenderla 600 segundos. Por tanto, el porcentaje de ahorro obtenido fue del 25%. Es cierto, porque si hacemos el cálculo, 800, que es lo que tardó la primera vez, menos 600, que es lo que tardó la segunda vez, nos da 200, y ese 200 lo dividimos entre 800, que son los primeros segundos que tardamos la primera vez, y multiplicamos por 100 y nos da el 25%. Esto lo tenemos que saber de memoria para poder responder a las preguntas. En el método de Ebbinghaus, la lista presentada después de la primera fase de aprendizaje se presentaba en un orden diferente para evitar los efectos del aprendizaje. Es falso, ya que se presentaban en el mismo orden. El método de Ebbinghaus fue criticado por tratarse de un método científico no experimental. Es falso, ya que fue un método científico experimental. Y una última pregunta. ¿La tradición del aprendizaje verbal ha sido el enfoque metodológico utilizado por los seguidores de Bartlett? También es falso, ya que fueron los seguidores de Ebbinghaus que usaron este enfoque, ¿no? La tradición del aprendizaje verbal, ¿vale? Bueno, esto ha sido todo. Espero que os sirva.